Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro titulado Estudio del Antiguo Testamento, un libro que ha sido desarrollado por los profesores de la Universidad Global. Quiero recordarle que si todavía no lo ha hecho, se suscriba al canal para poder recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Estamos estudiando esta unidad número 2, la unidad número 2 titulada Los libros históricos. Los libros de la Biblia desde Josué hasta Esther nos presentan la crónica del establecimiento, destrucción y restauración de Israel como una nación. Señalan la historia de Israel desde los primeros días de la conquista de Canaán a través de los tiempos espiritualmente difíciles de los jueces y reyes y la nación dividida hasta el exilio y retorno del pueblo. En esta ocasión estaremos leyendo el capítulo número 7 titulado Los libros post-exílicos, que incluyen Esdras, Nehemías y también el libro de Esther. Debido a las profecías de Isaías, Miqueas y Jeremías, mis hermanos, el pueblo cautivo de Judá sabía que el exilio era un juicio divino por sus pecados. No obstante, tal como los profetas habían advertido del exilio venidero, ellos también dieron al pueblo de Judá una promesa: Dios los restauraría. Cuando Ciro emitió el decreto en el año 538 a.C., el pueblo estaba en libertad de volver a casa y empezar la tarea de reconstruir su país. Los últimos 3 libros históricos, que eran Esdras, Nehemías y Esther, nos dan la historia del pueblo de Dios después del exilio babilónico. Describen la vida judía desde el regreso a Jerusalén hasta el final del Antiguo Testamento. Empezamos la lección 7.1, que se llama Esdras, la reconstrucción del templo. Nuestro primer tema clave de esta lección es la paternidad literaria y Esdras, la persona. La mayoría de los eruditos, mis hermanos, creen que un solo autor o editor compiló los libros de Esdras y Nehemías. Ambos libros contienen varias listas oficiales. Los libros tratan con el mismo lapso de tiempo cronológico y parecen ser secuenciales. Además, el canon hebreo los combina en un solo libro llamado Esdras. Algunas Biblias todavía se refieren a Esdras y Nehemías como primer libro de Esdras y segundo libro de Esdras, y por esta razón los dos libros se estudian juntos. Esdras era sacerdote y escriba. Los escribas tenían numerosas responsabilidades que incluían copiar, estudiar y enseñar la ley. La tradición hebrea lo acredita con haber organizado el Antiguo Testamento completo en el canon hebreo. El desarrollo de sistemas de escritura en el antiguo Cercano Oriente llevó al surgimiento de una clase profesional de escribas, y esto fue cierto para la sociedad hebrea en tiempos del Antiguo Testamento. En Israel preexílica, estos secretarios oficiales eran figuras importantes en la administración religiosa y civil. Durante el periodo de las monarquías hebreas, los escribas funcionaron en cierto modo como diplomáticos, ya que su habilidad en los idiomas y la literatura del día facilitaba la correspondencia internacional. Los levitas también servían como escribas y encargados de los registros del templo. Esto lo vemos en el segundo libro de Crónicas 34:13 y el versículo 18. Después de la caída de las monarquías hebreas, la clase de los escribas en Israel posexílica estaba dedicada solamente al templo y enfocados más rigurosamente en cuanto a servicio. Estos escribas del templo eran esencialmente una clase de eruditos que se consagraron a copiar, a conservar, a publicar e interpretar la ley de Moisés al pueblo hebreo. Esdras se identifica a menudo como el precursor de esta clase de escribas. Esto lo vemos en Esdras 7 del 1 al 10. Para la época del Nuevo Testamento, los escribas formaban una clase política poderosa y religiosa en el judaísmo. Ellos se volvieron en los principales antagonistas del ministerio de Jesús y lo acusaban de violar la ley judía. El siguiente tema clave es el propósito y el tema. El libro de Esdras demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas y a su pueblo, especialmente a través de los 7 documentos o cartas oficiales incluidas en el libro de Esdras. Vemos que Dios usó soberanamente a 3 reyes persas. Era Ciro, Artajerjes I y también a Darío. Los usó para ayudar a la nación judía a que regresaran y reconstruyeran su patria. Además, Dios usó a Esdras, a Josué, a Zorobabel y a Nehemías como líderes espirituales por ese tiempo de restauración. El siguiente tema clave es el trasfondo. Tanto el exilio como el regreso de los judíos a Jerusalén involucraron 3 fases. El exilio, las fases eran las siguientes. En el año 605 a.C. aprendemos que Daniel y otros fueron llevados. Esto está en Daniel 1 del 1 al 7. En el año 597 a.C. 10,000 son llevados, incluso Ezequiel. Esto en Segundo de Reyes 24:14. Y la tercera fase, en el año 586 a.C., el resto de Judá fue llevado. Segundo de Reyes 25, 11 al 21. Las 3 fases del regreso serían las siguientes. En el año 538 a.C. vemos que Zorobabel lleva a 50,000 de Babilonia a Jerusalén. Esto está en Esdras 2.
y en el año 458 a.C. Esdras lleva a 1,700 hombres y 5,000 a 10,000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén. Esto lo encontramos en Esdras 8 del 1 al 14 y versículos 18 hasta el 21. Por último, en el año 445 a.C., Nehemías se lleva a un grupo de Babilonia a Jerusalén. Esto está en Nehemías 2 del 1 al 10. Poco se sabe acerca de las vidas de los exiliados por los 70 años que estuvieron en Babilonia. Para regresar a casa tenían que viajar aproximadamente 1,500 kilómetros, lo que demoraba aproximadamente 4 meses. Ellos llegaron a Jerusalén para encontrar que muchos familiares judíos habían sido asesinados o esparcidos y sus casas, así como el templo donde habían adorado, había sido quemado. El libro de Esdras describe el retorno de muchos de los exiliados y sus esfuerzos por reconstruir el templo y restaurar su patria. El siguiente tema clave sería el bosquejo. ¿Cómo se bosquejaría este libro? Podemos dividirlo en 5 secciones principales. En la primera de ellas sería el primer grupo que regresa de Babilonia, los primeros capítulos, 2 capítulos del libro. La sección 2, en casa en Jerusalén, esta abarca el capítulo 3 y 4 del libro. La tercera sección o división principal sería el nuevo templo, capítulo 5 y capítulo 6 de Esdras. Número 4, la sección 4, el segundo grupo regresa de Babilonia, abarca el capítulo 7 y 8 de Esdras. Y por último está la reforma, esta sería la quinta división que abarca los capítulos 9 al 10 del libro de Esdras. Leamos acerca del primer grupo que regresa de Babilonia, Esdras capítulo 1 y capítulo 2. Porque Dios es Rey soberano, mis hermanos, sobre todos. Él es el único que no solo establece naciones y líderes, sino que también hace que naciones dejen de ser. Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia, y Dios despertó su espíritu para ayudar a los judíos cautivos a que regresaran a casa. Daniel ya había profetizado esta caída de Babilonia cuando interpretó la escritura en la pared para el rey Belsasar, en Daniel 5. Esa misma noche los medos y persas capturaron a Babilonia, Daniel 5 del 30 al 31. Aproximadamente 160 años antes, Isaías había profetizado que un gobernante llamado Ciro permitiría a los judíos volver y reconstruir tanto Jerusalén como el templo. El decreto de Ciro, registrado en Esdras 1 del 1 al 4, era inusual para esos tiempos, considerando que Asiria había esparcido sus cautivos y Babilonia había oprimido a los suyos. Así, Dios usó a Ciro para lograr sus propósitos. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Mientras aproximadamente 50,000 judíos se preparaban para dejar Babilonia, Ciro les dio parte del tesoro que Nabucodonosor había tomado de su templo de Jerusalén. Zorobabel llevó a este primer grupo en su regreso a Jerusalén y para reconstruir el templo. Zorobabel era nieto del rey Joacim, un descendiente de David de la tribu de Judá. El sacerdote asignado para supervisar los asuntos religiosos fue Jesúa o Josué. El siguiente punto clave es en casa en Jerusalén, que abarca de Esdras capítulos 3 al capítulo 4. Después de establecerse en Jerusalén, los judíos que habían regresado construyeron un altar, sacrificaron holocaustos y celebraron gozosos la fiesta de los tabernáculos. Esto está en Esdras 3 del 1 al 6. Esta acción, mis hermanos, mostró que no estaban regresando solamente a la tierra, sino también a sus valores religiosos. Dios había expulsado a sus antepasados de la tierra debido a la desobediencia. Esta primera generación posexílica deseaba agradar a Dios. Complacer a Dios significaba ofrecerle los sacrificios apropiados, la fiesta de tabernáculos. Les recordaba el periodo del pueblo en el desierto bajo Moisés. Tal como Dios había cuidado entonces de Israel, así cuidaría de ellos ahora. Cuando el pueblo de Samaria se ofreció para ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén, los judíos repatriados se lo negaron. Esto está en Esdras 4 del 1 al 3. Bajo Asiria, los judíos del reino del norte se habían emparentado con los gentiles y sus descendientes eran conocidos como samaritanos. Debido a su cautividad bajo Asiria y las raíces gentiles, los samaritanos habían adoptado la práctica religiosa común de sincretismo, que era una mezcla de diferentes religiones y muchos dioses. Por consiguiente, los samaritanos veían al único y verdadero Dios de los hebreos como uno de muchos dioses diferentes. La idolatría y la cultura mixta del pueblo de Samaria hizo que los judíos no solo rechazaran la ayuda de los samaritanos con el templo, sino que también desaprobaron el parentesco con ellos. Es importante notar que el problema en contra del emparentamiento era religioso, no era racial. Es decir, Dios les ordenó a los judíos que no se casaran con gentiles porque adoraban a ídolos y desviarían a los judíos de él. Esto está en Deuteronomio 7 del 3 al 4.
Sin embargo, Dios bendijo matrimonios mixtos en los que el gentil temía a Dios. Por ejemplo, Salmón, el padre de Boz, que se casó con Rahab, y el propio Boz, que se casó con Ruth. Rahab y Ruth eran ambas gentiles, pero llegaron a ser parte del linaje de Jesucristo. El rechazo de los judíos que regresaron enfureció a los samaritanos. Como resultado, los samaritanos impidieron el trabajo de los judíos en el templo por aproximadamente 16 años. Esdras se refirió a estas personas de Samaria como enemigos en Esdras 4:1, y debido a su oposición, les tomó 25 años poder reconstruir el templo. El siguiente tema clave, que es otra de las secciones del bosquejo, es el nuevo templo, en base de Esdras 5 y 6, capítulos 5 y 6. Cuando un nuevo gobernador llamado Darío subió al poder en Persia, él detuvo a los samaritanos de entorpecer a los judíos. En cambio, ordenó a Tatnai, el gobernador del otro lado del río, y a sus amigos que enviaran dinero a los judíos de la provincia de Siria. Esto está en Esdras 6, del 6 al 12. Con la oposición ahora finalizada, los profetas Ageo y Zacarías instaron al pueblo a completar el templo. Ageo los exhortó a tener tanta preocupación por la casa de Dios como la que tenían por sus propias casas. Dentro de 5 años se completó la reconstrucción del templo. Los judíos celebraron gozosos mientras que dedicaban el templo. Se restauraron los sacrificios del templo de acuerdo con la ley de Moisés y se cumplieron las esperanzas de las personas que habían vuelto. El siguiente tema clave es el segundo grupo regresa a Babilonia, Esdras capítulos 7 al 8. Entre Esdras 6 y Esdras 7 hay un lapso de 60 años. Esther fue reina durante este periodo. El rey Artajerjes comisionó entonces a Esdras, un escriba que estaba completamente familiarizado con la ley de Moisés, a llevar a otro grupo de judíos de regreso a Judá. Artajerjes le dio dinero para el viaje, devolvió los tesoros restantes que los babilonios habían tomado del templo y envió una carta oficial a los reyes que hallaría por el camino. Este favor de Artajerjes vino porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esto está en Esdras 7:6. Algunos judíos escogieron permanecer en Babilonia, pero ayudaron a los judíos que estaban regresando. Zorobabel había llevado al primer grupo de 50,000 judíos de regreso a su patria en el año 538 a.C. y ahora, en aproximadamente el año 457 a.C., Esdras llevó al segundo grupo a Jerusalén, y este grupo incluyó a 1,700 hombres y alrededor de 5,000 a 10,000 mujeres y niños. Los últimos 4 capítulos de Esdras describen su viaje y su obra. Para llegar entonces al siguiente punto clave, que sería la reforma, Esdras capítulo 9 al 10. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, descubrió que muchos individuos, incluyendo algunos líderes, habían abandonado su fidelidad y compromiso con Dios. Se habían casado con personas que adoraban a ídolos y dado sus hijas a los hombres paganos. Esdras los confrontó con su pecado y los dirigió al arrepentimiento individual y colectivo. Los judíos se divorciaron de sus esposas extranjeras y las expulsaron con sus hijos. Aunque estas decisiones parecen rigurosas, Esdras no quería que los judíos fueran nuevamente exiliados. Estos últimos capítulos de Esdras recalcan los énfasis teológicos del libro, incluso la viabilidad de la comunidad, el arrepentimiento, la renovación del pacto en la comunidad posexílica y la reafirmación de la soberanía divina. Las actividades de la comunidad posexílica continuaron en el libro de Nehemías, cuando los judíos reconstruyeron la muralla de la ciudad. Con eso, mis hermanos, cerramos la lección 7.1. Entremos ahora a la lección 7.2, Nehemías, la reconstrucción de la muralla. Como se indicó ya en esta lección anterior, aunque la paternidad literaria de los libros de Esdras y Nehemías es en gran parte desconocida, muchos consideran que son la obra de un solo autor o recopilador. Esdras y Nehemías vivieron y ministraron al mismo tiempo que los profetas Ageo, Zacarías y Miqueas. Por esta razón, algunos eruditos estudian estos libros como un conjunto. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, aunque con trasfondo diferente. Esdras era escriba y sacerdote. Nehemías estaba envuelto en el gobierno como copero y confidente del rey Artajerjes de Persia y más tarde se convirtió en gobernador en Israel. Mientras que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción del templo, los escritos de Nehemías dan énfasis a la reconstrucción de las murallas alrededor de Jerusalén. Esdras llevó al segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén y Nehemías llevó al tercer y final grupo. ¿Cómo podemos bosquejar este libro de Nehemías? Pues hay 4 divisiones principales. La primera de ellas sería Nehemías, enviado por el rey Artajerjes, que abarca del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 8. La segunda división sería la misión de Nehemías en Jerusalén, capítulo 2, versículo 9 hasta el 6, 16. Tercera división, Esdras trae cambio, capítulos 7 hasta el capítulo 10. Cuarta división, el programa y las políticas de Nehemías, capítulos 11 hasta el capítulo 13.
Después de llegar a Jerusalén, Nehemías dirigió a la nación como gobernador por 12 años. Él sirvió de ejemplo para el pueblo, trabajando en el muro junto a ellos como un sirviente en lugar de como un supervisor dando órdenes. Nehemías tenía tremendas habilidades administrativas, incluyendo la delegación de tareas a varios individuos. Esto está en Nehemías 3. Debido a sus habilidades administrativas y a su amor por el pueblo, los judíos llevaron a cabo sus tareas con diligencia y la correcta motivación. Aunque sus enemigos se mofaron y se rieron energéticamente de ellos, el pueblo, bajo la dirección de Nehemías, no se descorazonó, pero siguieron trabajando hasta que el muro estaba a media altura. Los enemigos, encabezados por Gesem, Tobías y Sanbalat, dejaron entonces de reírse y planearon atacarles. Orando fervientemente por la protección de Dios, Nehemías y los judíos trabajaban desde el alba hasta el anochecer. Aproximadamente la mitad del pueblo trabajaba en el muro, mientras la otra mitad estaba en guardia con escudos, lanzas y arcos. Algunos trabajaban con una mano en la obra y la espada en la otra. Por cuanto trabajaban todo el día, terminaron el muro en solo 52 días. Sus enemigos fueron avergonzados y los judíos se ganaron el respeto de las otras naciones. Cuando supo que el pueblo de Jerusalén tenía dificultad en alimentar a sus familiares y pagar los impuestos, Nehemías convocó a una reunión pública para corregir a los líderes religiosos que cobraban altas tasas de interés en préstamos. Los líderes se arrepintieron, prometiendo devolver el dinero de interés y no cobrar intereses en el futuro. El propio Nehemías se negó a tomar dinero del fondo del impuesto para alimento durante sus 12 años de servicio y no adquirió ninguna tierra para sí mismo. Nehemías ejemplifica fidelidad y una relación íntima con Dios. A lo largo del relato de Nehemías, mis hermanos, a menudo lo encontramos haciendo una pausa para orar. Algunos en nuestro día quieren minimizar la obra que Dios nos ha llamado a hacer y se enfocan exclusivamente en la oración. Otros minimizan la importancia de la oración y se enfocan exclusivamente en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Nehemías nos enseña que ambas actividades son igualmente importantes, aunque esto no implica necesariamente pasar igual tiempo en ambas. El siguiente tema clave es la influencia de Esdras, en base de Nehemías capítulo 7 al capítulo 10. Después de que la muralla fue reconstruida, Nehemías estableció un sistema de guardia para la ciudad entera y requirió que los judíos en Judá se registraran, ya que planeaba pedir que algunos se trasladaran a las áreas desocupadas dentro de la muralla. Nehemías y Esdras también restauraron el ministerio del templo que involucraba a los sacerdotes y levitas. En el 7º mes, Nehemías suspendió su proyecto de inscripción para que el pueblo pudiera observar las fiestas de las trompetas y tabernáculos, así como el día de expiación. Como parte de las celebraciones, Esdras dirigió a las personas en la lectura y la interpretación de la ley. Esdras, Nehemías y los sacerdotes enseñaron al pueblo por muchos días, y en el día de expiación los judíos ayunaron y confesaron sus pecados. En la fiesta de las trompetas, el pueblo se juntó en la plaza de la Puerta de las Aguas. Esdras, parado en una plataforma alta, leyó el Pentateuco de Moisés. De vez en cuando se detenía para permitir a los levitas explicar o interpretar lo que se había leído. El pueblo estaba de pie para escuchar. Ellos levantaban sus manos y gritaban Amén, Amén, y se arrodillaban en adoración. La palabra trajo convicción de pecado a sus corazones y lloraron. Esdras, Nehemías y los líderes reconocieron la mano de Dios en este evento. Ellos convocaron a una celebración debido a que el pueblo había oído y entendido las Escrituras. El último tema o punto clave de la lección son los programas y políticas, Nehemías 11 hasta el capítulo 13. Una vez que la muralla estuvo segura, el pueblo echó suertes para ver quién moraría en la ciudad y el 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén. Cuando Nehemías dedicó a la muralla, la provincia entera de Judá asistió. Tanto Esdras como Nehemías encabezaron a un grupo de líderes y miembros de coro alrededor de la parte superior de la nueva muralla, y los dos grupos se encontraron en el templo, donde el pueblo cantó y dio alabanzas a Dios. Alrededor del año 433 a.C., Nehemías regresó a Persia, Irán en nuestro tiempo, y él hizo esto para continuar su servicio al rey Artajerjes. Esto lo vemos en el capítulo 13, verso 6. Regresó más tarde a Jerusalén para descubrir que los vecinos extranjeros habían influido una vez más a que los judíos rechazaran a Dios. Nehemías obligó a los extranjeros a salir, limpió el templo y restauró el uso del templo y el culto del día de reposo, así como otras prácticas. Él recordó a los líderes que el pecado les había llevado al exilio y tomó algunas decisiones difíciles para restaurar la rectitud en la tierra. El libro de Nehemías, mis hermanos, termina con una oración recurrente. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Con eso terminamos la lección 7.2. Comencemos ahora la lección 7.3, Esther, la protección de la nación. Cuando Zorobabel llevó a los 50,000 judíos del reino persa, muchos judíos escogieron quedarse en Persia. Durante ese tiempo, los judíos habían vivido en Babilonia o Persia por aproximadamente 100 años, y muchos, como Esther o Mardoqueo, jamás habían visto la tierra de Israel. Algunos estiman que aproximadamente 2 a 3 millones de judíos permanecieron en Persia. Y aunque el autor de Esther es desconocido, puede haber sido uno de los judíos que vivieron en Persia. Los eventos descritos en Esther tuvieron lugar en los regresos de Zorobabel y Esdras a Jerusalén. Es decir, la historia ocurrió entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7. Esther se convirtió en reina de Persia en el año 478 a.C., en el 7º año de Asuero, y reinó por lo menos 30 años antes de que Nehemías sirviera en la corte persa. Sería difícil encontrar una trama más fascinante, dramática y llena de suspenso en el mundo prehelénico que el libro de Esther. Y aunque este libro está en el centro de un número de controversias que dan vuelta, todas se desvanecen a segundo plano cuando se nos presenta al colorido reparto, el pomposo e impresionable Jerjes o Asuero, que está frustrado por su desobediente y desafiante reina Vasti y repetidamente manipulado por todos, el diabólico villano principal Amán y sobre todo la bella, sabia y valerosa Esther en el centro de la escena. Nótese que Esther es uno de los libros de la Biblia que no menciona el nombre de Dios en parte alguna. El otro libro en el cual no se menciona el nombre de Dios es Cantar de Cantares. Por esta razón algunos han sugerido que Esther no debe ser parte del canon del Antiguo Testamento. No obstante, la mano de Dios se ve a lo largo del libro. El autor elabora la historia para que el mensaje sea claro. Dios es el que protege soberanamente la nación a través de los personajes principales del libro. El siguiente tema clave sería el bosquejo. Un posible bosquejo, mis hermanos, del libro de Esther se enfoca en las fiestas celebradas. La fiesta de Asuero, en capítulo 1 hasta el capítulo 2, 18. La fiesta de Esther, capítulo 2, 19 hasta el 7, 10. Y la fiesta de Purim, capítulo 8 del 1 hasta el capítulo 10, versículo 3. Sin embargo, vamos a usar el siguiente bosquejo, dividiéndolo en 3 secciones. Primero, Esther se convierte en reina, que abarca los capítulos 1 y 2. Segundo, Amán busca destruir al pueblo judío, que abarca los capítulos 3 al 5. Y tercero, Dios libera a los judíos a través de Esther, capítulo 6 al capítulo 10. Leamos acerca de cuando Esther se convierte en reina, capítulo 1 al capítulo 2. Cuando la reina Vasti de Persia se rebeló y se negó a obedecer a su marido, el rey Asuero, furioso, buscó consejo de sus asesores. Asuero actuó por recomendación de ellos que Vasti fuese destronada como reina. Más tarde empezó a extrañarla, y entonces sus asesores sugirieron que escogiera una nueva y bonita reina de entre las vírgenes de su reino. Entre las seleccionadas estaba una muchacha judía llamada Adasa. Su nombre persa fue Esther y significa tal vez estrella. Esther era una huérfana que había sido adoptada por su primo Mardoqueo. Después que Asuero escogió a Esther para ser su reina, Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey con los siervos del rey, lo que le permitía comunicarse con Esther. Debido a su situación, descubrió que 2 guardias estaban tramando matar al rey. A través de Esther, Mardoqueo informó de la conspiración al rey Asuero y los guardias fueron colgados. Los archivos oficiales del reino indican que Mardoqueo había salvado la vida del rey. La siguiente sección del bosquejo, nuestro siguiente tema clave, sería el complot de Amán contra los judíos, Esther capítulos 3 al capítulo 5. Un tiempo después, Amán se convirtió en un consejero del rey. De hecho, el rey Asuero hizo a Amán la segunda persona más poderosa en el reino, directamente bajo él, y ordenó que los otros nobles se arrodillaran ante Amán. Mardoqueo se negó, y esto enfureció a Amán, que ideó un complot para destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoqueo, que eran los judíos. Declarando que los judíos no obedecían las leyes del rey, Amán convenció al rey Asuero que firmara una ley para destruirlos. Ni el rey ni Amán estaban conscientes que la reina Esther fuera judía. Y así llegamos a la tercera división del bosquejo, la liberación de Dios a través de Esther, Esther capítulo 6 al capítulo 10. Pero el plan y el propósito de Dios era obrar a través de Esther. Advirtiéndole que ella también estaba en peligro, Mardoqueo persuadió a Esther para que fuera al rey y suplicara misericordia para el pueblo judío, aunque ella arriesgaba su propia vida al hacer esto. Mardoqueo indicó que Dios pudo haber hecho reina a Esther para esta hora, capítulo 4, verso 14. Esther preparó 2 cenas privadas con Asuero y Amán para revelar el complot de Amán.
Justo antes de la segunda cena, el insomnio del rey resultó en descubrir que Mardoqueo no había sido recompensado por descubrir el plan del asesinato. Para su recompensa, Asuero le ordenó a Amán que honrara a Mardoqueo llevándolo alrededor del pueblo en caballo del rey. En la segunda cena, Ester le dijo a Asuero que ella era judía y que Amán deseaba matar a los judíos. El rey ordenó la muerte de Amán. Debido a que la ley no permitía a Asuero cambiar el decreto original, él emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos prepararse para el día de ataque y defenderse, lo que hicieron con éxito. En 2 días de lucha, los judíos mataron 75,000 de sus enemigos. Los judíos celebraron su liberación con una fiesta que llamaron Purim. En tiempos del Antiguo Testamento, las personas lanzaron pur o suerte para tomar decisión. La palabra Purim significa 2 o más suertes. Los judíos llamaron Purim a su fiesta para recordarles que aunque Amán había echado suerte al escoger un día para destruirlos, Dios fue fiel y los liberó. El último punto clave de la lección, mis hermanos, es el propósito y el tema. Aunque Dios no se menciona, el tema teológico del libro de Ester es indudablemente la soberanía de Dios y protección de su pueblo y nación escogida. Al mismo tiempo, el libro revela varios aspectos del carácter de la reina Ester. Primero, Dios le dio gracia con todos los que la veían. Segundo, ella se dirigió al Señor a través de oración y ayuno. Tercero, a ella le importó más su pueblo que su propia vida. Cuarto, ella usó sabiduría a tratar con Amán. Y quinto, ella se sometió al plan de Dios para su participación en la liberación de su pueblo. La historia contiene una notable serie de coincidencias. Aconteció que Ester fue seleccionada como la sucesora de Vasti. Aconteció que Mardoqueo descubrió el plan para asesinar al rey. Aconteció que Asuero tuvo insomnio la noche antes que Amán planeaba matar a Mardoqueo. Aconteció que la selección de crónicas reales que leyó el rey esa noche contenía el informe de la buena obra de Mardoqueo. Estas coincidencias, entre comillas, no se limitan a la esfera del pueblo de Dios. Los reyes persas y los siervos del rey también se mueven y actúan bajo la mano invisible del gran Señor. Aunque Dios no se menciona, Él es el personaje central del libro, más que Ester o Mardoqueo. Esto hace del libro de Ester sumamente relevante a nuestro día, porque Dios todavía obra soberanamente para salvar a su pueblo. Con eso, mis hermanos, llegamos al final de la lección 7.3 y estamos dando fin también a todo este capítulo 7, titulado Los libros post-exílicos, Esdras, Nehemías y Ester, y damos fin también a toda la unidad número 2, los libros históricos. Dios les bendiga.